Introducción a los escritos Categorías de Aristóteles por Miguel Candel San Martín. Este breve tratado incompleto establece algunas de las distinciones capitales del utillaje conceptual aristotélicos, empleadas con profusión por el autor en todo el resto de su obra, y particularmente en los textos de ontología, abre paréntesis, la mal llamada metafísica, cierre paréntesis. Su eje lo constituye, como indica el título, la descripción, abre paréntesis, que no definición, cierre paréntesis, de las llamadas categorías o predicamentos que, en una lista máxima de 10, abre paréntesis, entidad, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción, pasión, hay, en otras obras, listas más cortas, cierre paréntesis, aparecen en el capítulo 4 del libro que comentamos. No obstante, a lo largo del texto solo se tratan en extenso las 4 primeras y en un orden distinto del que ofrece la lista, abre paréntesis, entidad, cantidad, relación, cualidad, cierre paréntesis. Luego, brevemente, abre paréntesis, 8 líneas, cierre paréntesis, y tras un corte brusco que denota la existencia de una laguna al final del capítulo 8, dedicado a la cualidad, se esboza el análisis de la acción o actividad y la pasión o pasividad, abre paréntesis, capítulo 9, cierre paréntesis, de las que solo se dice que admiten la contrariedad, abre paréntesis, el tener contrarios, cierre paréntesis, y el más y el menos, abre paréntesis, la diferencia de grados, cierre paréntesis. Nuevo corte brusco y párrafo de transición debido a una mano posterior, abre paréntesis, 11b, 10-16, cierre paréntesis, reconocible a partir de claras diferencias estilísticas. Dicho párrafo de transición introduce el análisis de nuevos conceptos funcionales, distintos de las categorías propiamente dichas, a saber, los opuestos, abre paréntesis, subdivididos en 4 clases detalladamente estudiadas de los capítulos 10 y 11, relativos, contrarios, opuestos por privación, posesión, contradictorios, cierre paréntesis. La anterioridad, abre paréntesis, capítulo 12, cierre paréntesis. La simultaneidad, abre paréntesis, capítulo 13, cierre paréntesis. El movimiento, abre paréntesis, generación, destrucción, aumento, disminución, alteración, desplazamiento, capítulo 14, cierre paréntesis. Y el tener, abre paréntesis, echein, homónimo con la categoría estado, capítulo 15, cierre paréntesis. Más interesante que este suplemento final de conceptos, abre paréntesis, llamado tradicionalmente post-predicamenta, cierre paréntesis, que reciben un tratamiento más detallado en otras obras, abre paréntesis, con excepción quizá de los opuestos, cierre paréntesis, son los 3 capítulos previos a la presentación de las categorías propiamente dichas. En el capítulo primero se define la homonimia, sinonimia y paronimia, de frecuente aplicación ulterior en los tópicos, la metafísica y otros textos que el análisis semántico es temáticamente relevante. En el capítulo tercero se sienta lo que podríamos llamar la obvia propiedad transitiva de la predicación, abre paréntesis. Todo aquello que se dice de un predicado se dice también del sujeto, siempre cierre paréntesis. En el capítulo segundo, sobre todo tras distinguir entre las cosas, abre paréntesis, v.infra, cierre paréntesis, que se dicen combinadas con otras, abre paréntesis, términos incluidos en un sintagma, cierre paréntesis, y las que se dicen sin combinar, abre paréntesis, términos aislados, cierre paréntesis. Aparece un interesante párrafo en el que se establece una división cuatripartita de esas mismas cosas, con arreglo a la combinación de estos 2 criterios. El decirse, cierre paréntesis, o no, abre paréntesis, o no, cierre paréntesis, de algo, y el estar, abre paréntesis, o no, cierre paréntesis, en algo. De ella resultan, primero, cosas que se dicen de algo y no están en nada, abre paréntesis, por ejemplo, la especie hombre, cierre paréntesis. Segundo,
Cosas que no se dicen de nada y están en algo, abre paréntesis. Por ejemplo, un color concreto, cierre paréntesis. Tercero, cosas que se dicen de algo y están en algo, abre paréntesis. Por ejemplo, el conocimiento, cierre paréntesis. Cuarto, cosas que no se dicen de nada ni están en nada, abre paréntesis. Por ejemplo, el hombre individual, cierre paréntesis. El sentido que pueda tener ese decirse de algo, es claro. Corresponde a la relación de un término con otro cuya extensión está contenida en la del primero. Por lo que respecta al estar en algo, el propio Aristóteles lo aclara en un inciso del texto. Está en algo, lo que se da en alguna cosa, pero no como una parte suya y sin que pueda tampoco existir separada de ella. ¿Qué significa esto? Los propios ejemplos son más reveladores que la aclaración aristotélica. ¿En qué sentido está el color en el cuerpo o el conocimiento en el alma? Está, obviamente, no como una porción físicamente separable del sujeto respectivo, sino como una característica de todo el sujeto. Característica que, sin embargo, no es esencial, y por tanto, no lo es de todos los sujetos de este tipo. En otras palabras, su extensión no engloba a la del sujeto, abre paréntesis, ni está englobada por ella, cierre paréntesis, sino que coincide parcialmente con ella. Pues bien, esta división cuatripartita se aplica luego a las categorías, pero no por ello constituye un criterio que permita sistematizar esa, en palabras de Kant, rapsodia de conceptos, que bien podrían no ser 10, sino muchos más o algunos menos. Ninguna posibilidad de deducir a partir de decirse algo y el estar en algo, la necesidad de que las categorías sean esas y solo esas. La única aplicación efectiva de la cuatripartición mencionada se hace para incluir a la cualidad en el tipo segundo, a una de las subdivisiones de la entidad en el tipo cuarto y a otra en el tipo primero. De la cantidad y de la relación no se dice, podría decirse, ¿en qué tipo se incluyen? Repito esta última frase, de la cantidad y de la relación no se dice, entre signos de interrogación, podría decirse, cierre del signo de interrogación, ¿en qué tipo se incluyen? Parece claro, pues, que la única intención del capítulo segundo, como el tercero, es distinguir los tipos más generales de predicación. En otras palabras, los distintos grados de inclusión del sujeto por parte del predicado, a saber, inclusión total, abre paréntesis tipo 1, cierre paréntesis, inclusión parcial, abre paréntesis tipo 2, cierre paréntesis, total en un sentido y parcial en otro, abre paréntesis tipo 3, cierre paréntesis, y nula, abre paréntesis tipo 4, cierre paréntesis. Esta cuatripartición parece, pues, más vinculada con la cuestión de los 4 predicables, abre paréntesis, ven introducción a los tópicos, cierre paréntesis, es decir, con el grado de identificación que se puede dar entre sujeto y predicado, que con la cuestión de los 10 predicamentos o categorías. ¿Por qué? ¿Qué son en realidad las categorías? ¿Tipos de predicados? Si fuera así, ¿cómo explicar la primera acepción de la primera categoría? Abre paréntesis, la entidad primaria, cierre paréntesis, no sea por definición predicado de nada. En efecto, pertenece al tipo cuarto de la división arriba comentada, en el cual no se da ningún grado de inclusión, es decir, de predicación por parte de los términos correspondientes. Por otra parte, tanto esta como las demás categorías son, según el propio Aristóteles, cosas dichas sin combinar. Entre paréntesis, escrito en griego, kata, medemian, simploken, legomenon, cierre paréntesis. ¿Y cómo puede un término ser predicado sin combinarse con un sujeto? La solución de semejante aporía solo se puede obtener profundizando en los propios términos en que está dada, abre paréntesis,
que es, por cierto, el método empleado habitualmente por el propio Aristóteles en obras como Física, el Tratado acerca del alma, etc. Cierre paréntesis. Por un lado, el término categoría, predicación, no deja lugar a dudas sobre la relación de estos 10 conceptos con el enunciado, abre paréntesis. En el capítulo 4 de categorías no se las llama directamente categorías, pero sí indirectamente en otros pasajes del libro y sobre todo en tópicos 1, 9, donde vuelve a aparecer la lista completa, cierre paréntesis. Y por otro lado, no se las puede considerar como predicados o tipos generales de predicados por las razones ya apuntadas. Pues bien, pese a la aparentemente insalvable antinomia, hay una manera de considerar ambos rasgos de las categorías, considerarlas en consonancia con numerosos textos de la metafísica referentes a la pluralidad de sentidos del ser, como los diversos esquemas a los que se ajusta la enunciación del verbo ser en los juicios. Ahora bien, el verbo ser, como explicará Aristóteles en otros muchos lugares, abre paréntesis, entre ellos el Tratado sobre la Interpretación, cierre paréntesis, no constituye por sí mismo ningún predicado, ni siquiera en su forma participada. On, ente, entrecomillados, abre paréntesis, literal, lo que es, entrecomillados, cierre paréntesis. ¿Cuál es, pues, su función? ¿La de mera cópula? No. También Aristóteles lo aclara en varios textos, especialmente de la ya citada metafísica. La función del einai, de los enunciados, junto a la ciertamente copulativa de establecer un cierto grado de identificación entre el sujeto y predicado, abre paréntesis, analizado por él mediante los tradicionalmente llamados predicables, cierre paréntesis, es ante todo y sobre todo la de declarar la verdad, abre paréntesis, cuando aparece en forma afirmativa, cierre paréntesis, o la falsedad, abre paréntesis, cuando en forma negativa, cierre paréntesis, del complejo sujeto predicado. Ahora bien, la verdad o falsedad de un enunciado corresponde a la existencia o no de una referencia objetiva para los términos de dicho enunciado y su mutua relación. Al menos así es para el propio Aristóteles, como puede desprenderse de un somero análisis de sus textos sobre el concepto de verdad, abre paréntesis, metafísica, tratado sobre la interpretación, etc., cierre paréntesis. En definitiva, las categorías aristotélicas corresponderían a los distintos tipos de existencia que pueden tener el referente de un término cualquiera, predicado o sujeto, tal como se revela a partir del análisis de los enunciados, en que dicho término puede insertarse. De hecho, todo el análisis al que Aristóteles somete las 4 categorías todo el análisis al que Aristóteles somete las 4 categorías estudiadas con un cierto detalle, abre paréntesis, además de la acción y la pasión, tratadas mucho más por encima, pero con idénticos criterios, cierre paréntesis, se limita a señalar la combinatoria sintáctico-semántica de que aquellos conceptos son susceptibles, abre paréntesis, predicabilidad respecto a otros términos, tipos de preguntas a las que responden, adverbios que admiten, tipos de posición en que entran, etc., cierre paréntesis. Con razón señala Beneviste en un sugestivo capítulo de su obra Problemas de lingüística en general que todas las categorías aristotélicas son reductibles a morfemas pronominales, abre paréntesis, que, cuánto, cuál, cierre paréntesis. Preposicionales, abre paréntesis, respecto a, cierre paréntesis, adverbiales, abre paréntesis, dónde, cuándo, cierre paréntesis, y verbales, abre paréntesis, voz, activa, pasiva y media, la situación, aspecto, perfecto, perfectivo, el estado, cierre paréntesis. Ello encaja perfectamente con la consideración de que no son sino modulaciones de la afirmación, abre paréntesis, o negación que, como Aristóteles indica, implica la afirmación, cierre paréntesis, de existencia realizada por todo juicio declarativo, o lo que es lo mismo, esquemas referenciales sintácticamente condicionados, pero formalmente aislables de su combinación sintáctica. La polémica que en un tiempo enzarzó a algunos sobre el carácter intra o extralingüístico, verbal o real, de los conceptos categoriales, abre paréntesis, son tipos de palabras o tipos de objetos, cierre paréntesis. Polémica que se remonta a Tren de Lemberg, abre paréntesis, ver bibliografía, cierre paréntesis.
Carece pues de sentido. Son, como reitera despreocupadamente Aristóteles, cosas que se dicen, verbales en cuanto reales. Por eso aparecen tanto en un tratado dialéctico, los tópicos, como en uno ontológico, la metafísica. A la vez humilde instrumento para desmontar argumentos en un debate y fecundo criterio para ordenar nuestra concepción del mundo. Fin de la introducción. Aristóteles, nacido el 384 antes de nuestra época, ciudad de Estágiras, reino de Macedonia, antigua Grecia. Tratados de lógica, Organón. Contiene los escritos de categorías, tópicos y sobre las refutaciones sofísticas. Traducido por Miguel Candel San Martín. Categorías. Punto 1. Homónimos, sinónimos, parónimos. Se llaman homónimas las cosas cuyo nombre es lo único que tienen en común, mientras que el correspondiente enunciado de la entidad es distinto. Por ejemplo, vivo, dicho del hombre y dicho del retrato. En efecto, ambos tienen solo el nombre en común, mientras que el correspondiente enunciado de la entidad es distinto. Pues, si alguien quisiera explicar en qué consiste para cada una de esas cosas el ser vivas, daría un enunciado propio para cada una. Se llaman sinónimas las cosas cuyo nombre es común y cuyo correspondiente enunciado de la entidad es el mismo. Por ejemplo, vivo dicho del hombre y dicho del buey. En efecto, ambos reciben la denominación común de vivos y el enunciado de su entidad es el mismo. Pues si alguien quisiera dar el enunciado de en qué consiste para cada uno de ellos el ser vivos, daría idéntico enunciado. Se llaman parónimas todas las cosas que reciben su denominación a partir de algo, con una diferencia en la inflexión. Por ejemplo, el gramático a partir de la gramática y el valiente a partir de la valentía. Punto 2. Términos independientes y términos combinados. De las cosas que se dicen, unas se dicen en combinación y otras sin combinar. Así pues, unas van en combinación. Por ejemplo, un hombre corre, un hombre triunfa. Y otras sin combinar. Por ejemplo, hombre, buey, corre, triunfa. De las cosas que existen, unas se dicen de un sujeto, sin que estén en sujeto alguno. Por ejemplo, hombre se dice del hombre individual, tomado como sujeto, pero no está en sujeto alguno. Otras están en un sujeto, sin que se digan de sujeto alguno. Digo que está en un sujeto lo que se da en alguna cosa sin ser parte suya, no pudiendo existir fuera de la cosa en la que está. Por ejemplo, el conocimiento gramatical concreto está en el alma como en un sujeto, pero no se dice de sujeto alguno. Y el color blanco concreto está en el cuerpo como en un sujeto, pues todo color se halla en algún cuerpo, pero no se dice de sujeto alguno. Otras se dicen de un sujeto y están en un sujeto. Por ejemplo, el conocimiento está en el alma como en un sujeto, y se dice del saber leer y escribir como de un sujeto. Otras ni están en un sujeto ni se dicen de un sujeto. Por ejemplo, el hombre individual o el caballo individual, pues ninguna de tales cosas está en un sujeto ni se dice de un sujeto. Las cosas individuales y numéricamente singulares, en general,
no se dicen de ningún sujeto, pero nada impide que algunas estén en un sujeto. En efecto, el concreto, saber leer y escribir, es de las cosas que están en un sujeto. Fin del punto 2. Punto 3. Transitividad de la predicación. Cuando una cosa se predica de otra como de un sujeto, todo aquello que se dice del predicado se dice también del sujeto. Por ejemplo, hombre se predica del hombre individual y animal se predica de hombre. Así que también del hombre individual se predicará animal. En efecto, el hombre individual es hombre tanto como animal. En cuanto a las cosas de distinto género y no subordinadas entre sí, sus diferencias son también distintas en especie, como en el caso de animal y de conocimiento. En efecto, las diferencias de animal son pedestre, alado, acuático y vívido. Las de conocimiento, ninguna de estas, pues un conocimiento no se diferencia de otro por ser bípedo. En cambio, de los géneros subordinados entre sí, nada impide que las diferencias sean las mismas, pues los géneros superiores se predican de sus inferiores, con lo que todas las diferencias del predicado lo serán también del sujeto. Fin del punto 3. Punto 4. Las categorías o predicamentos. Cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, o bien significa una entidad, o bien un cuánto, o un cuál, o un respecto a algo, o un dónde, o un cuándo, o un hallarse situado, o un estar, o un hacer, o un padecer. Es entidad, para decirlo con un ejemplo, hombre callado. Es cuanto de 2 codos, de 3 codos, es cual blanco letrado. Es respecto a algo, doble, mitad, mayor. Es donde, en el liceo, en la plaza del mercado. Es cuando, ayer, el año pasado. Es hallarse situado, yace, está sentado. Es estar, va calzado, va armado. Es hacer, cortar, quemar. Es padecer, ser cortado, ser quemado. Ninguna de estas expresiones por sí misma da lugar a afirmación alguna, pero de su mutua combinación surge la afirmación. En efecto, toda afirmación es al parecer verdadera o falsa, mientras que ninguna de las cosas dichas al margen de toda combinación es ni verdadera ni falsa, como por ejemplo hombre blanco corre vence. Del punto 4. Punto 5. La entidad. Entidad, la así llamada con más propiedad, más primariamente y en más alto grado, es aquella que ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto. Por ejemplo, el hombre individual o el caballo individual. Se llama entidades secundarias las especies a las que pertenecen las entidades primariamente así llamadas, tanto esas especies como sus géneros. Por ejemplo, el hombre individual pertenece a la especie hombre y el género de dicha especie es animal. Así pues, estas entidades se llaman secundarias, por ejemplo, el hombre y el animal. Resulta manifiesto a partir de lo expuesto que, de las cosas que se dicen de un sujeto, es necesario que tanto el nombre como el enunciado se prediquen de dicho sujeto. Por ejemplo, hombre se dice del hombre individual como de un sujeto, y se predica de éste el nombre, pues del nombre individual predicarás hombre, y se predicará también el enunciado de hombre, pues de hombre individual es también hombre. De modo que se predicarán del sujeto tanto el nombre como el enunciado. De las cosas, en cambio, que están en un sujeto, en la mayoría de ellas no se predica del sujeto ni el nombre ni el enunciado,
pero en algunas nada impide que se predique del sujeto el nombre, siendo imposible predicar el enunciado. Por ejemplo, lo blanco, que está en el cuerpo como en un sujeto, se dice del sujeto, pues el cuerpo se llama blanco, mientras que el enunciado de lo blanco nunca se predicará del cuerpo. Todas las demás cosas o bien se dicen de las entidades primarias como de sus sujetos, o bien están en ellas como en sus sujetos. Esto queda claro a partir del examen directo de cada uno de los casos. Por ejemplo, animal se predica de hombre y, por ende, también del hombre individual, pues si no se predicara de ninguno de los hombres individuales, tampoco se predicaría de hombre en general. Volviendo a un ejemplo anterior, el color está en el cuerpo, por consiguiente también está en un cuerpo individual, pues si no estuviera en alguno de los cuerpos singulares, tampoco estaría en el cuerpo en general. De modo que todas las demás cosas o bien se dicen de las entidades primarias como de sus sujetos, o bien están en ellas como en sus sujetos. Así pues, de no existir las entidades primarias, sería imposible que existiera nada de los demás. Pues todas las demás cosas, o bien se dicen de ellas como de sus sujetos, o bien están en ellas como en sus sujetos. De modo que, si no existieran las entidades primarias, sería imposible que existiera nada de lo demás. Ahora bien, de entre las entidades secundarias, es más entidad la especie que de género. En efecto, se halla más próxima a la entidad primaria. Pues si alguien explica qué es la entidad primaria, dará una explicación más comprensible y adecuada aplicando la especie que aplicando el género. Por ejemplo, hará más cognoscible al hombre individual dando la explicación hombre que la explicación animal. En efecto, aquel es más propio del hombre individual, este en cambio es más común. Y al explicar el árbol individual lo hará más cognoscible dando la explicación árbol que la explicación planta. Además de esto, las entidades primarias, por subyacer a todas las demás cosas y por predicarse de ellas o estar en ellas todo lo demás, por eso se llaman entidades en el más alto grado. Del mismo modo, precisamente en que las entidades primarias se relacionan con lo demás, así también se relacionan la especie con el género. En efecto, la especie subyace al género. Los géneros se predican de las especies, pero no así, inversamente, las especies de los géneros. Como que también resulta de esto que la especie es más entidad que el género. En cambio, todas aquellas de entre las mismas especies que no son géneros, no son en absoluto la una más entidad que la otra, pues el que explica el hombre individual como hombre no dará una explicación más adecuada que el que explique el caballo individual como caballo. De igual manera, ninguna de las entidades primarias es más entidad que otra, pues el hombre individual no es en absoluto más entidad que el buey individual. Pero, símilmente, después de las entidades primarias, solo las especies y los géneros, de entre las demás cosas, se llaman entidades secundarias, pues solo ellas, entre las predicados, muestran la entidad primaria. En efecto, si alguien explica qué es el hombre individual, lo hará más adecuadamente aplicando la especie o el género, y lo hará más comprensible dando la explicación hombre que la explicación animal. Cualquier otra explicación que se dé estará fuera de lugar. Por ejemplo, dando la explicación blanco o corre o cualquier otra de este tipo, de modo que, verosímilmente, solo estas entre las demás cosas se llaman entidades. Aparte de esto, las entidades primarias se llaman entidades con la máxima propiedad por el hecho de subyacer a todo lo demás. Del mismo modo, precisamente, que las entidades primarias se relacionan con todas las demás, así también las especies y los géneros de las entidades primarias se relacionan con todas las cosas restantes. En efecto, todas las cosas restantes se predican de aquellas, pues al decir letrado del hombre individual dirás también, consecuentemente, letrado de hombre y de animal. De igual modo,
también en los demás casos. Es común a toda entidad el hecho de no estar en un sujeto, pues la entidad primaria ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto. Y de las cosas y de las entidades secundarias igualmente es manifiesto que no están en sujeto alguno. En efecto, hombre se dice del hombre individual como de su sujeto, pero no está en un sujeto. Hombre, en efecto, no está en el hombre individual. De igual modo, también animal se dice del hombre individual como de su sujeto, pero animal no está en el hombre individual. Aparte de esto, de las cosas que están en un sujeto, nada impide que el nombre se predique a veces del sujeto, pero es imposible que se predique el enunciado. En cambio, de las entidades secundarias, tanto el enunciado como el nombre se predican del sujeto. En efecto, del hombre individual predicarás tanto el enunciado de hombre como el de animal. Así que no habrá entidad alguna entre las cosas que están en un sujeto. Pero esto no es exclusivo de la entidad, sino que también la diferencia es de las cosas que no están en un sujeto. En efecto, pedestre y bípedo se dicen del hombre como de su sujeto, pero no están en su sujeto, pues lo bípedo y lo pedestre no están en el hombre. Y también el enunciado de la diferencia se predica acerca de aquello de lo que la diferencia se dice. Por ejemplo, si pedestre se dice de hombre, también el enunciado de lo pedestre se predicará del hombre. En efecto, el hombre es pedestre. No debe preocuparnos respecto a las partes de las entidades que están en los todos como en sus sujetos, el vernos obligados a declarar que no son entidades. En efecto, se dijo que lo que está en un sujeto no debe entenderse como las partes que se dan en una cosa. Es propio de las entidades y de las diferencias el que todo aquello que se dice a partir de ellas se diga sinónimamente. En efecto, todas las predicaciones que se hacen a partir de ellas o bien se predican de los individuos o bien de las especies. Cierto que a partir de la entidad primaria no hay predicación alguna. En efecto, no se dice de ningún sujeto. En cuanto a las entidades secundarias, la especie se predica del individuo. El género se predica tanto de la especie como del individuo. Y de igual modo también las diferencias se predican de las especies y de los individuos. Las entidades primarias admiten el enunciado, tanto de las especies como de los géneros, y la especie por su parte admite el enunciado del género. En efecto, cuanto se dice del predicado se dirá también del sujeto. Del mismo modo, también las especies y los individuos admiten el enunciado de las diferencias. Precisamente dijimos que eran sinónimos aquellas cosas cuyo nombre es común y cuyo enunciado es el mismo. De modo que todo lo que se dice a partir de las entidades y las diferencias se dice sinónimamente. Toda entidad parece significar un esto. En el caso, pues, de las entidades primarias es indiscutible y verdadero que signifiquen un esto. En efecto, lo designado es individual y numéricamente uno. En el caso de las entidades secundarias parece, debido a la forma de su denominación, que significan también de manera semejante un esto. Por ejemplo, cuando se dice hombre o animal. Sin embargo, no es del todo verdad, sino que significan más bien un cual. En efecto, el sujeto no es uno, como la entidad primaria, sino que hombre y animal se dicen de muchos. Pero no significa un cual sin más, como blanco, pues blanco no significa nada más que cual, mientras que la especie y el género determinan lo cual por referencia a la entidad. En efecto, significan una entidad tal o cual. La determinación se aplica a más con el género que con la especie. En efecto, el que dice animal abarca más que el que dice hombre. Es propio también de las entidades no tener ningún contrario. En efecto, ¿qué podría ser contrario de la entidad primaria?
Así como nada hay contrario del hombre individual, así tampoco nada hay contrario de hombre o de animal. Esto no es exclusivo de la entidad, sino que también afecta a muchas otras cosas, como por ejemplo al cuánto. En efecto, no hay ningún contrario de 2 codos, ni de 10, ni de ninguna cosa semejante, a no ser que alguien diga que lo mucho es contrario de lo poco, o lo grande de lo pequeño, pero nada hay que sea contrario de ninguno de los cuantos determinados. Parece, por otro lado, que la entidad no admite el más y el menos. Digo, no que una entidad no sea más entidad que otra. En efecto, se ha dicho ya que esto es así, sino que aquello que cada entidad es no se dice que lo sea más o menos. Por ejemplo, si tal entidad es hombre, no será más o menos hombre, ni con respecto a sí mismo, ni con respecto a otro. En efecto, no hay ningún hombre que lo sea más que otro. Así como en lo blanco es más blanco esto que aquello, y en lo hermoso es más hermoso esto que aquello. Y también de esto último se dice que lo es más y que lo es menos con respecto a sí mismo. Por ejemplo, el cuerpo, si es blanco, se dice que es más blanco ahora que antes. Y si está caliente, se dice que está más caliente y también que lo está menos. De la entidad, en cambio, nada de esto se dice. En efecto, ni el hombre se llama más hombre ahora que antes, ni ninguna de todas las otras cosas que son entidad. Así que la entidad no admitirá el más y el menos. Muy propio de la entidad parece ser que aquello que es idéntico y numéricamente uno sea capaz de admitir los contrarios, así como ninguna otra cosa, abre corchete, de todas cuantas no son entidad, cierre corchete. ¿Podría uno aducir que lo que es numéricamente uno sea capaz de admitir los contrarios? Por ejemplo, el color, que es uno e idéntico numéricamente, no será blanco y negro, y una misma acción no será deshonesta y honesta, al igual que en todas las otras cosas que no son entidad. La entidad, siendo numéricamente una e idéntica, es capaz de admitir los contrarios. Por ejemplo, el hombre individual, siendo uno e idéntico, unas veces viene a estar blanco y otros negro, caliente y frío, a ser deshonesto y a ser honesto. En nada de lo demás parece darse tal cosa, a no ser que alguien ponga el enunciado y la opinión como ejemplos en contra, declarando que son cosas de aquel tipo. En efecto, un mismo enunciado parece ser verdadero y falso. Por ejemplo, si es verdadero el enunciado de que alguien está sentado, al levantarse aquel mismo enunciado será falso. De igual manera también en el caso de la opinión. En efecto, si uno opinara conforme a la verdad que alguien está sentado, al levantarse opinará falsamente si sostiene la misma opinión sobre ello. Quizá alguno admitirá también esto, pero hay una diferencia en el modo. En efecto, en lo tocante a las entidades, al cambiar ellas mismas son capaces de admitir los contrarios. Pues lo frío cambió al surgir de lo caliente, abre paréntesis, en efecto quedó alterado, cierre paréntesis. Y también lo negro al surgir de lo blanco y lo honesto de lo deshonesto. De igual manera, en cada una de las otras cosas, al sufrir ellas mismas el cambio, se hacen capaces de admitir los contrarios. En cambio, el enunciado y la opinión permanecen por sí mismos invariables en todo y por todo, pero al variar el objeto surge lo contrario en torno a ellos. En efecto, por una parte, el enunciado de que alguien está sentado permanece idéntico, pero al variar el objeto, tan pronto resulta verdadero como falso. De igual manera también en el caso de la opinión. Así que será propio de la entidad, al menos según el modo, ser capaz de admitir los contrarios en virtud de su propio cambio. ¿Acaso alguien acepte también esto? Que la opinión y el enunciado son capaces de admitir los contrarios. Pero esto no es verdad.
pues el enunciado y la opinión no se dice que sean capaces de admitir contrarios porque ellos mismos admitan alguno, sino porque la modificación se ha producido afectando a alguna otra cosa. En efecto, es por el hecho de que la cosa exista o no exista, por lo que también el enunciado se dice que es verdadero o falso, no porque él mismo sea capaz de admitir los contrarios, pues absolutamente ningún enunciado u opinión es afectado por nada, de modo que, al no sobrevenir ningún cambio en ellos, no pueden ser capaces de admitir los contrarios. La entidad, en cambio, por el hecho de que ella misma admite los contrarios, se dice que es capaz de admitirlos. En efecto, admite la enfermedad y la salud, la blancura y la negrura, y por admitir cada una de tales cosas se dice que es capaz de admitir los contrarios. Así que será propio de la entidad el que aquello que es idéntico y numéricamente uno sea capaz de admitir los contrarios. Quede, pues, dicho todo esto acerca de la entidad. Fin del punto 5. Punto 6. La cantidad. De lo cuanto, por su parte, lo hay discreto y lo hay continuo. Y lo hay que consta de partes componentes que mantienen una posición mutua, como también lo hay que no consta de partes que mantengan una posición. Es discreto, por ejemplo, el número y el enunciado. Continúa la línea, la superficie, el cuerpo y aún, aparte de esto, el tiempo y el lugar. En efecto, no hay ningún límite común a las partes del número, en el que coincidan dichas partes. Por ejemplo, si el 5 es una parte de 10, no hay ningún límite común en el que coincidan el 5 y el 5, sino que están separados. Y el 3 y el 7 tampoco coinciden en ningún límite común. Y en general, en ningún número podrás tomar un límite común entre sus partes, sino que siempre están separadas. Así que el número es de las cosas discretas. De igual manera, también está entre las cosas discretas el enunciado. Abre paréntesis. Pues es evidente que el enunciado es un cuanto. En efecto, se mide por sílabas largas y breves. Digo tal al enunciado producido con la voz. Cierre paréntesis. En efecto, sus partes no coinciden en ningún límite común, pues no hay un límite común en el que coincidan las sílabas, sino que cada una está separada en sí misma. La línea, en cambio, es continua. En efecto, es posible tomar un límite común en el que coincidan sus partes. El punto y de la superficie, la línea. En efecto, las partes del plano coinciden en un límite común. De igual manera, también en el cuerpo podrían tomar un límite común, una línea o una superficie en la que las partes del cuerpo coincidan. Son también de este tipo de cosas el tiempo y el lugar. En efecto, el tiempo presente coincide con el pretérito y con el futuro. El lugar es igualmente de las cosas continuas. En efecto, las partes del cuerpo que coinciden en un límite común ocupan un cierto lugar. Así pues, también las partes del lugar que ocupa cada una de las partes del cuerpo coinciden en el mismo límite en que lo hacen las partes del cuerpo. Así que también el lugar será continuo. En efecto, sus partes coinciden en un límite común. Además, hay cosas que constan de partes componentes que mantienen una posición mutua y otras que no constan de partes que mantengan una posición. Por ejemplo, las partes de la línea mantienen una posición mutua. En efecto, cada una de ellas se halla en un lugar, y podrías distinguir y explicar dónde se halla cada una en el plano y con cuál de las restantes partes se toca. De igual manera mantienen también las partes del plano una posición. En efecto, se podría explicar de manera semejante dónde se halla cada una de y cuáles se tocan entre sí. Y de igual manera las del espacio y las del lugar. En el número, en cambio, uno no podrá observar que las partes mantengan posición mutua alguna, o que se hallen en un lugar, o cuáles de las partes se tocan entre sí, ni tampoco las partes del tiempo. En efecto, ninguna de las partes del tiempo permanece. Ahora bien,
lo que no permanece, ¿cómo mantendrá una posición? Más bien podrías decir, en cambio, que mantiene un cierto orden, por ser una parte del tiempo anterior y otra posterior. Y en el número ocurre igual, porque se cuenta el 1 antes que el 2 y el 2 antes que el 3. Y así tendría en todo caso un cierto orden. Una posición, en cambio, no podrías determinarla. Y de igual manera el enunciado, pues ninguna de sus partes permanece, sino que se dice y ya no es posible captarla, de modo que no habrá una posición de sus partes si realmente ninguna permanece. Así, pues, unas cosas constan de partes que mantienen una posición y otras no constan de partes que mantengan una posición. En propiedad solo se llama cuantas a las cosas que se han mencionado. Todas las demás, en cambio, lo son accidentalmente. Pues al considerar aquellas, llamamos también cuantas a las otras. Por ejemplo, lo blanco se llama mucho por ser mucha su superficie, y la acción se llama larga por ser mucha su duración y mucho también su movimiento. En efecto, cada una de estas cosas no se llama cuanta en sí misma. Por ejemplo, si alguien explica cuán larga es una acción, la definirá como anual por el tiempo, o dará una explicación de este tipo, y al explicar lo blanco como en cuanto, lo definirá por la superficie. En efecto, cuanta sea la superficie, tanto dirá que es lo blanco. De modo que sólo se llama cuantas con propiedad y en sí mismas a las cosas mencionadas. De las demás, ninguna lo es en sí misma, sino, en todo caso, accidentalmente. Además, lo cuanto no tiene ningún contrario, abre paréntesis. En efecto, en los cuantos definidos es evidente que no hay contrario ninguno. Por ejemplo, en lo de 2 codos o de 3 codos o en la superficie o en cualquiera de las cosas de este tipo no hay efectivamente ningún contrario, cierre paréntesis. A no ser que diga uno que lo mucho es contrario de lo poco o lo grande de lo pequeño. Pero ninguna de estas cosas es cuanto, sino de lo respecto a algo. En efecto, nada se dice en sí mismo grande o pequeño, sino que se toma por referencia a otra cosa. Por ejemplo, se dice que un monte es pequeño y un grano de mijo es grande por ser este mayor que los de su mismo género, y aquel más pequeño. Así pues, la referencia es a otra cosa, ya que si se dijera pequeño o grande en sí mismo, nunca se diría que el monte es pequeño y el grano de mijo grande. Igualmente decimos que en la aldea hay muchos hombres y en Atenas, en cambio, pocos, aun siendo mucho más numerosos estos que aquellos, y que en la casa hay muchos y en el teatro pocos, aun siendo estos muchos más. Además, lo de 2 codos o lo de 3 codos y cada una de las cosas de este tipo significan cuánto, mientras que lo grande o pequeño no significan cuánto, sino más bien respecto a algo, pues lo grande y lo pequeño se contemplan en relación a otra cosa. Así que es evidente que estas cosas son de lo respecto a algo. Además, tanto si uno considera estas cosas cuantos como si no, no tiene ningún contrario. En efecto, aquello que no es posible tomarlo en sí mismo, sino refiriéndolo a otra cosa, ¿cómo tendría algún contrario? Además, si lo grande y lo pequeño fueran contrarios, se seguiría que la misma cosa admitiría a la vez los contrarios y que esas cosas serían contrarias a sí mismas. En efecto, ocurre que la misma cosa es a la vez grande y pequeña, pues esto mismo es con respecto a aquello pequeño, con respecto a esto grande. ¿Con qué ocurriría que la misma cosa fuera grande y pequeña al mismo tiempo, admitiendo simultáneamente los contrarios? Por ejemplo, en el caso de la entidad, parece que ésta es capaz de admitir los contrarios, pero en ningún caso está a la vez enferma y sana, ni es a la vez blanca y negra, y ninguna de las otras cosas admite a la vez los contrarios. Y ocurre que las mismas cosas son contrarias de sí mismas,
En efecto, si lo grande es contrario de lo pequeño y la misma cosa es a la vez grande y pequeña, la misma cosa será contraria de sí misma. Pero es imposible que la misma cosa sea contraria de sí misma. Luego, lo grande no es contrario de lo pequeño, ni lo mucho de lo poco. Así que, aun en el caso de que alguien diga que estas cosas no son de lo respecto a algo, sino de lo cuanto, no tendría contrario alguno. Pero donde más parece darse realmente la contrariedad de lo cuanto es en el lugar, pues se suele poner el arriba como contrario del abajo, llamando abajo a la región próxima al centro, debido a que la distancia entre el centro y los límites del mundo es la máxima. Y al parecer, incluso la definición de los otros contrarios deriva de esto último. En efecto, los contrarios se definen como aquellos que guardan recíprocamente la máxima distancia dentro del mismo género. No parece que lo cuanto admita el más y el menos, como lo de 2 codos, por ejemplo. En efecto, una cosa no es más de 2 codos que otra. O en el caso del número, por ejemplo, el 3 no se dice para nada que sea 3 en mayor medida de la que el 5 es 5, ni que un 3 lo sea más que otro, ni un tiempo se llama más tiempo que otro, ni un resumen se dice el más y el menos de ninguna de las cosas mencionadas. Así que lo cuanto no admite el más y el menos. Lo más propio de lo cuanto es que se lo llame igual y desigual. En efecto, cada uno de los cuantos mencionados se llama igual y desigual. Por ejemplo, el cuerpo tanto se llama igual como desigual. Y el número tanto se llama igual como desigual. Y también el tiempo. De la misma manera, también en las demás cosas mencionadas se dice de cada una tanto que es igual como que es desigual. En cambio, de todas las demás que no son cuantos, no parecería en absoluto adecuado llamarlas iguales y desiguales. Por ejemplo, la disposición no se llama en absoluto igual y desigual, sino más bien semejante. Y lo blanco en absoluto igual y desigual, sino semejante. De modo que lo más propio de lo cuanto será llamarlo igual y desigual. Fin del punto 6. Punto 7. La relación. Se dice respecto a algo, todas aquellas cosas tales que lo que son exactamente ellas mismas, se dice que lo son de otras cosas o respecto a otra cosa de cualquier otra manera. Por ejemplo, lo mayor, aquello que es exactamente, se dice que lo es comparado con otro, pues se dice mayor que alguna cosa, y lo doble se dice que es lo que es comparado con otro, pues se dice doble de alguna cosa. De la misma manera también todas las demás cosas de este tipo también son de lo respecto a algo cosas como estas: estado, disposición, sensación, conocimiento, posición. En efecto, todas las cosas mencionadas, lo que son exactamente ellas mismas, se dice que lo son de otras y nada más. En efecto, el estado se llama estado de algo, y el conocimiento conocimiento de algo, y la posición posición de algo, y de la misma manera el resto. Así pues, son respecto a algo todas aquellas cosas que lo que son exactamente ellas mismas, se dice que lo son de otras, o respecto a otra de cualquier otra manera. Por ejemplo, una montaña se llama grande respecto a otra cosa. En efecto, la montaña se llama grande respecto a algo, y lo semejante se dice semejante a algo, y las demás cosas de este tipo se dicen de igual manera respecto a algo. Por otra parte, tanto el decúbito como la erección y el asiento son unas ciertas posiciones, y la posición es de lo respecto a algo. En cambio, el estar en decúbito, estar erecto o estar sentado de por sí, no son posiciones, sino que se llaman así parónimamente a partir de las posiciones mencionadas. También la contrariedad se da en lo respecto a algo. Por ejemplo, la virtud es lo contrario del vicio y el conocimiento de la ignorancia, siendo cada uno de ellos respecto a algo. Sin embargo,
no a todo lo respecto a algo le pertenece un contrario. En efecto, nada hay contrario a lo doble, ni a lo triple, ni a nada de todo esto. Parece en cambio que lo respecto a algo es capaz de admitir el más y el menos. En efecto, lo semejante se dice más o menos y lo desigual también se dice más o menos, al ser cada una de estas cosas respecto a algo. En efecto, lo semejante se dice semejante a algo y lo desigual a lo desigual. Pero no todo admite el más y el menos. En efecto, lo doble no se dice más o menos doble, así como ninguna de las cosas de este tipo. Todo lo respecto a algo se dice respecto a un recíproco. Por ejemplo, el esclavo se llama esclavo del señor y el señor se llama señor del esclavo. Lo doble se llama doble de la mitad y la mitad se llama mitad de lo doble. Lo mayor se dice mayor que lo menor y lo menor se dice menor que lo mayor. De la misma manera también en las demás cosas, salvo que a veces se diferenciaran verbalmente por la inflexión. Por ejemplo, el conocimiento se llama conocimiento de lo cognoscible, y lo cognoscible para el conocimiento. La sensación, sensación de lo sensible, y lo sensible, sensible para la sensación. Empero, algunas veces no parecerá que haya reciprocidad, si no se da con propiedad aquello respecto a lo que algo se dice, sino que se equivoca el que lo da. Por ejemplo, si uno da el ala de ave, no existe el recíproco, ave de ala, pues no se ha dado con propiedad lo primero. Ala de ave, en efecto, no es en cuanto ave que el ala se dice que es de ella, sino en cuanto alado, pues también existen alas de muchas otras cosas que no son aves. De modo que si se da algo con propiedad, también se da la reciprocidad. Por ejemplo, el ala como ala del alado y el alado como alado en virtud del ala. También a veces es sin duda necesario inventar nombres, si no hay disponible nombre alguno respecto al que se dé. Entre corchetes, tal referencia, cierre corchetes, con propiedad. Por ejemplo, si se da el timón de una ave, no se da con propiedad. En efecto, no es en cuanto nave que el timón se dice que es de ella, pues hay naves que no tienen timones. Por ello no hay reciprocidad. La nave, en efecto, no se dice nave del timón, pero quizás haría con más propiedad si se diera, por ejemplo, el timón como timón de lo timoneado o algo así, pues no hay nombre disponible. Y también hay reciprocidad si se da algo con propiedad, pues lo timoneado es timoneado gracias al timón. De igual manera también en las demás cosas. Por ejemplo, la cabeza se explicaría con más propiedad dando lo acabezado que el animal, pues éste no tiene cabeza en cuanto animal. En efecto, muchos de los animales no tienen cabeza. Quizá así es como captaría uno con más facilidad aquellas cosas para las que no hay nombres disponibles, si a partir de las primeras estableciera artificialmente los nombres también para aquellas que son sus recíprocas, como en los casos antes mencionados, lo alado a partir del ala y lo timoneado a partir del timón. Así pues, todo lo respecto a algo, con tal que se dé de forma apropiada, se dice con respecto a un recíproco, ya que si se da algo al azar respecto a cualquier cosa y no respecto a aquello que se dice, no hay reciprocidad. Quiero decir que en cosas que es comúnmente admitido que se dicen con respecto a recíprocos, y para las que hay nombres disponibles, ni siquiera en ellas se da reciprocidad si se dan respecto a algo accidental y no respecto a aquello que se dice. Por ejemplo, el esclavo, si no se da como esclavo de un señor, sino de un hombre, o de un bípedo, o de cualquiera de las cosas de este tipo, no tiene recíproco. En efecto, no se da con propiedad. Además,
Si está dado con propiedad aquello respecto a lo cual se dice una cosa, una vez eliminado todo lo demás que sea accidental y quedando solo aquello respecto a lo cual se dio algo con propiedad, la cosa en cuestión se dirá siempre respecto a eso. Por ejemplo, si el esclavo se dice respecto al Señor, una vez eliminado todo lo que es accidental al Señor, como por ejemplo el ser bípedo, el ser capaz de conocimiento, el ser hombre, y quedando solo el ser Señor, siempre se dirá el esclavo respecto a este último. En efecto, el esclavo se llama esclavo del Señor. En cambio, si no se da con propiedad aquello respecto a lo que una cosa se dice, aun eliminando lo demás y dejando solo aquello respecto a lo que se da, no se dirá respecto a eso. En efecto, dese el esclavo como esclavo de un hombre y el ala como ala de un ave, y elimínese del hombre el ser Señor. Ya no se dirá el esclavo respecto a un hombre. En efecto, al no haber Señor, tampoco hay esclavo. De igual manera también, elimínese del ave el ser alada. El ala ya no será respecto a algo. En efecto, al no existir lo alado, tampoco existirá el ala de la nada. Así que es necesario dar aquello respecto a lo cual se dice con propiedad una cosa. Y si hay disponible un nombre, es fácil darlo. En cambio, si no lo hay, ¿acaso sea necesario inventarlo? Dado de esta manera, es evidente que todo lo respecto a algo se dirá respecto a un recíproco. Parece que las cosas que son respecto a algo existen simultáneamente por naturaleza. Y esto es verdad en la mayoría de los casos. En efecto, la doble y la mitad existen a la vez. Y de existir la mitad existe lo doble, y de existir el esclavo existe el Señor. De manera semejante a estas se dan también las otras cosas. Y se anulan simultáneamente las unas a las otras. En efecto, de no existir lo doble, no existe la mitad, y de no existir la mitad, no existe lo doble. De igual manera, también en todas las otras cosas como estas. Con todo, no parece ser verdad que todas las cosas con respecto a algo existan simultáneamente por naturaleza. En efecto, lo cognoscible parece existir antes que el conocimiento. Pues en la mayoría de los casos adquirimos nuestros conocimientos sobre cosas preexistentes. En efecto, en pocos o en ningún caso vería uno el conocimiento surgiendo a la vez que lo cognoscible. Además, la supresión de lo cognoscible suprime simultáneamente el conocimiento. En cambio, el conocimiento no suprime simultáneamente lo cognoscible. En efecto, de no existir lo conocible, no existe el conocimiento, pues sería conocimiento de nada. En cambio, de no existir el conocimiento, nada impide que exista lo cognoscible. Por ejemplo, en la cuadratura del círculo, suponiendo que sea cognoscible, su conocimiento no existe en parte alguna. Lo cognoscible mismo, en cambio, sí existe. Mas aún suprimido el ser vivo, no hay conocimiento. Sin embargo, cabe que existan muchas de las cosas cognoscibles. De manera semejante a esto ocurre en lo tocante a la sensación. En efecto, lo sensible parece ser anterior a la sensación, pues la supresión de lo sensible suprime simultáneamente la sensación, mientras que la sensación no suprime simultáneamente con ella lo sensible. En efecto, las sensaciones son acerca del cuerpo y están en el cuerpo, y suprimido lo sensible queda suprimido también el cuerpo, pues el cuerpo es de las cosas sensibles, y de no existir cuerpo queda suprimida también la sensación, de modo que lo sensible suprime con él la sensación. La sensación, en cambio, no suprime con ella lo sensible. En efecto, suprimido el ser vivo, queda suprimida la sensación, pero seguirá existiendo lo sensible, como por ejemplo el cuerpo, lo caliente, lo dulce, lo amargo y todas las demás cosas sensibles. Además, la sensación, por su parte, se origina juntamente con lo dotado de sensibilidad, pues nacen a la vez el ser vivo y la sensación. En cambio, lo sensible existe antes de que exista sensación. En efecto, el fuego y el agua y las cosas de este tipo, de las que consta el ser vivo, existen antes de que existan en absoluto el ser vivo o la sensación. De modo que al parecer lo sensible existe antes que la sensación.
Ofrece dificultad saber si ninguna entidad se cuenta entre lo respecto a algo, como parece o cabe esta posibilidad en alguna de las entidades secundarias. Pues en lo tocante a las entidades primarias sí que es verdad. En efecto, ni los todos ni las partes se dicen respecto a algo, pues el hombre individual no se llama hombre individual de algo, ni el buey individual de algo. De la misma manera también las partes, pues la mano individual no se llama mano individual de alguien, sino mano de alguien. Y la cabeza individual no se llama cabeza individual de alguien, sino cabeza de alguien. De igual manera también en lo tocante a las entidades secundarias, al menos la mayoría de ellas. Por ejemplo, el hombre no se llama hombre de alguien, ni el buey de alguien, ni el leño de alguien, sino propiedad de alguien. Así pues, en lo tocante a las cosas de este tipo, es manifiesto que no son de lo respecto a algo. Pero en el caso de algunas de las entidades secundarias hay discusión. Por ejemplo, la cabeza se llama cabeza de alguien y la mano de alguien, y también cada una de las cosas de este tipo, de modo que éstas, al parecer, son de lo respecto a algo. Así pues, si la definición de lo respecto a algo está adecuadamente dada, es una de las cosas más difíciles o imposibles resolver si ninguna entidad se cuenta entre lo respecto a algo. En cambio, si la definición no está adecuadamente dada, sino que son respecto a algo, aquellas cosas cuyo ser es distinto a estar de algún modo en relación con algo, quizás se pudiera decir algo al respecto. La primera definición combina todas las cosas que son respecto a algo, pero el que aquello que ellas son exactamente se diga en relación a otras cosas, no equivale a que su existencia sea respecto a algo. A partir de aquí es evidente que, si uno conoce con precisión alguna de las cosas que son respecto a algo, también conocerá con precisión aquello respecto a lo cual se dice. Así, pues, es también manifiesto por sí mismo. Si uno sabe de un esto que es respecto a algo, y el ser de lo respecto a algo es idéntico a estar de algún modo en relación con algo, también sabe aquello con lo que esto está de algún modo en relación. Pues si no supiera en absoluto aquello con lo que esto se relaciona de algún modo, tampoco sabría si está de algún modo en relación con algo. También es esto evidente en las cosas singulares. Por ejemplo, si uno sabe con precisión de un esto que es doble, también sabe inmediatamente con precisión de qué cosa es doble. En efecto, si no supiera si es doble de ninguna de las cosas definidas, tampoco sabría si es ni siquiera doble. De la misma manera también, si supiera de un esto que es más hermoso, también sabría necesariamente con precisión, a través de esto, respecto a qué es más hermoso, abre paréntesis. En cambio, de manera indefinida, no sabrá si esto es más hermoso que aquello que lo es menos. En efecto, esto se convierte en una suposición, no en conocimiento, pues no se sabrá con exactitud si esto es más hermoso y aquello menos, dado que podría darse el caso de que no hubiera nada menos hermoso que esto, cierre paréntesis. Con que evidentemente es necesario que, de lo respecto a algo que uno sabe con precisión, sepa también con precisión aquello con respecto a lo que se dice. En cambio, de la cabeza, la mano y cada una de las cosas por el estilo que son entidades, es posible saber con precisión aquello que son, sin que sea necesario saber aquello con respecto a lo que se dicen, pues no es necesario saber con precisión de quién es esta cabeza o de quién es la mano, así que estas cosas no serían respecto a algo. Y si no son respecto a algo, sería verdad decir que ninguna entidad es respecto a algo. Sin duda es difícil hacer aseveraciones firmes acerca de tales cuestiones sin haberlas examinado muchas veces. Sin embargo, no es inútil el haber penetrado en la dificultad de cada una de ellas. Fin del punto 7. Punto 8. La cualidad. Llamo cualidad aquello según lo cual algunos se llaman tales o cuales. Ahora bien, la cualidad es de las cosas que se dicen de varias maneras. Así pues, una especie de la cualidad podría llamarse estado y disposición.
El estado difiere de la disposición por ser más estable y duradero. Tales son los conocimientos y las virtudes, pues el conocimiento parece ser de las cosas permanentes e inamovibles, aunque uno adquiere un conocimiento parco, y siempre que no se produzca un gran cambio por efecto de una enfermedad o de alguna otra cosa semejante. De igual manera también la virtud, por ejemplo, la justicia y la templanza, y cada una de las cosas por el estilo no parecen ser fácilmente mudables ni susceptibles de cambio. Se llaman disposiciones, en cambio, aquellas cosas que son fácilmente mudables y cambian con rapidez. Por ejemplo, el calor y el enfriamiento y la enfermedad y la salud y todas las demás cosas de este tipo. En efecto, el hombre se halla en una cierta disposición en virtud de estas cosas, y pasa rápidamente de estar caliente a ponerse frío, y de estar sano a enfermar. De la misma manera, también en las demás cosas, a no ser que alguna de estas mismas, al cabo de mucho tiempo, llegue a hacerse natural e irremediable o totalmente inamovible, en cuyo caso quizá alguien lo llamaría ya estado. En todo caso, es manifiesto que se tiende a llamar estado a aquellas cosas que son más duraderas e inamovibles. En efecto, los que no dominan totalmente los conocimientos, sino que son fácilmente mudables al respecto, no se dice que posean un estado, si bien se hallan en una cierta disposición peor o mejor respecto al conocimiento. Así que el estado difiere de la disposición en que ésta es fácilmente mudable y aquel más duradero e inamovible. Por otro lado, los estados son también disposiciones, mientras que las disposiciones no son necesariamente estados. En efecto, los que poseen ciertos estados también se hallan, en virtud de ellos, en una cierta disposición. Los que se hallan en una disposición, por el contrario, no poseen también en todos los casos un estado. Otro género de cualidad es aquel por el que llamamos a algunos pugilistas o corredores o sanos o enfermos, y en resumen, cuanto se dice según una capacidad o incapacidad natural. En efecto, cada una de estas cosas no se dice por hallarse en una cierta disposición, sino por tener capacidad natural para hacer algo con facilidad o para no padecer nada. Por ejemplo, los pugilistas o corredores se llaman así, no por hallarse en una cierta disposición, sino por tener capacidad natural para hacer algo con facilidad. Y se llaman sanos por tener capacidad natural para no padecer fácilmente nada por efecto de lo que les sobrevenga, y enfermos por tener incapacidad para no padecer nada. Algo semejante ocurre también con lo duro y lo blando. En efecto, lo duro se llama así por tener la capacidad de no ser dividido fácilmente, y lo blando por tener la incapacidad de eso mismo. Un tercer género de cualidad lo constituyen las cualidades afectivas y las afecciones. Son tales, por ejemplo, la dulzura, la amargura, la acritud y todas las cosas del mismo género, como también el calor y el frío y la blancura y la negrura. Que estas, pues, son cualidades es manifiesto. En efecto, aquellas cosas que las poseen se llaman cuales por sí mismas. Por ejemplo, la miel, por poseer dulzura, se llama dulce, y el cuerpo se llama blanco por poseer blancura. De igual manera ocurre también con las demás. Se llaman cualidades afectivas no porque las cosas mismas que poseen las cualidades se vean afectadas en algo. En efecto, ni la miel se llama dulce por verse afectada en algo, ni ninguna de las otras cosas de este tipo. De forma semejante a esto también, el calor y el frío se llaman cualidades afectivas, no porque las cosas mismas que las poseen se vean afectadas en algo, sino que por el hecho de que cada una de las cualidades mencionadas es productora de una afección en los sentidos, es por lo que se llaman cualidades afectivas. En efecto, la dulzura produce una cierta afección en el gusto,
y el calor en el tacto, y de manera semejante las demás. En cambio, la blancura y la negrura y los demás colores no se llaman cualidades afectivas del mismo modo que las mencionadas, sino por originarse ellas a partir de una afección. Así pues, es evidente que por medio de una afección se originan muchos cambios de colores. En efecto, uno al avergonzarse se suele poner rojo, al tener miedo pálido, y así en cada una de las cosas de este tipo. De modo que, si alguien experimenta por naturaleza alguna de tales afecciones, es verosímil que tenga un color semejante. En efecto, cualquier disposición de la envoltura corporal que se produzca momentáneamente en uno al avergonzarse, también podría producirse por la constitución natural, de modo que por naturaleza se daría también un color semejante. Así pues, todas las circunstancias de este tipo que se originan a partir de afecciones inamovibles y permanentes se llaman cualidades. En efecto, si la palidez o la negrura se dan en la constitución natural, se llaman cualidades, pues en virtud de estas somos llamados tales o cuales. Y si circunstancialmente, por una larga enfermedad o calor ardiente, sobreviene una palidez o una negrura, y no se retiran fácilmente o incluso permanecen de por vida, también se llaman cualidades. En efecto, de manera semejante somos llamados tales o cuales en virtud de estas. En cambio, todo lo que se origina a partir de cosas que se descomponen fácilmente y se retiran con rapidez, se llaman afecciones. En efecto, nadie es llamado tal o cual en virtud de estas cosas, pues ni del que se sonroja al avergonzarse se dice que es de color rojo, ni del que palidece por tener miedo se dice que es de color pálido, sino más bien que ha sido afectado en algo, de modo que las cosas de este tipo se llaman afecciones y no cualidades. De forma semejante a lo anterior, también en el alma se habla de cualidades afectivas y de afecciones. Y en efecto, todas las cosas que se originan ya en el nacimiento, a partir de ciertas afecciones, se llaman cualidades. Por ejemplo, el arrebato de locura y la cólera y las cosas por el estilo, pues en virtud de estas son llamados tales o cuales, coléricos y locos. De modo semejante también todas aquellas perturbaciones no naturales, sino originadas a partir de otras circunstancias, cualesquiera, difíciles de eliminar o incluso totalmente inamovibles, son también como tales cualidades, pues en virtud de estas son llamados tales o cuales. En cambio, todo lo que se origina a partir de cosas que cesen rápidamente se llaman afecciones, como el caso en que alguien, al sentirse afligido, está más colérico. En efecto, aquel que está más colérico, con una afección de ese tipo, no se llama colérico, sino que más bien se dice del que ha sido afectado en algo. De modo que las cosas de este tipo se llaman afecciones, no cualidades. Un cuarto género de cualidades es la figura y la forma en que envuelve a cada cosa y además la derechura y la curvatura y cualquier posible cosa del mismo tipo. Pues en cada una de estas cosas se habla de un cierto cual. En efecto, por ser triangular o cuadrangular se dice de algo que es tal o cual, así como por ser recto o curvo. Y cada cosa se llama tal o cual según la forma. Lo raro y lo denso, lo riguroso y lo liso, podría parecer que significan tal o cual, pero las cosas de este tipo probablemente quedan a la margen de la división de lo cual. En efecto, cada una de ellas parece indicar más bien una posición de las partes, pues algo es denso por estar en las partes próximas unas a otras, raro por estar separadas unas de otras, y liso por yacer de algún modo las partes en línea recta, riguroso por sobresalir una parte y estar hundida otra,
Así pues, quizá pueda aparecer algún otro tipo de cualidad, pero los que se llaman así con más propiedad son todos estos. Son cualidades, pues, las mencionadas, y son cuales las cosas que se dicen parónimamente, de acuerdo con aquellas o cuanto se dice de alguna otra manera a partir de ellas. Así pues, en la mayoría y prácticamente en la totalidad de las cosas se dice parónimamente, por ejemplo, de la blancura el blanco, y del conocimiento gramatical el gramático, y de la justicia el justo, y de la misma manera en los demás casos. Pero en algunos, por no haber nombres para las cualidades, no es posible nombrar parónimamente a partir de ellas. Por ejemplo, el corredor o el pugilista, que se llaman así de acuerdo con una facultad, no se dicen parónimamente a partir de ninguna cualidad. En efecto, no hay nombres para las facultades de acuerdo con las cuales estos son llamados tales o cuales. Así como si los hay para los conocimientos según los cuales se llaman pugilistas o aptos para la palestra, los que tienen disposición para ello. En efecto, se habla de un conocimiento pugilístico y un conocimiento de la palestra, y los bien dispuestos para ellos son parónimamente llamados tales o cuales a partir de esos conocimientos. Algunas veces también, aun habiendo nombre para la cualidad, lo llamado tal o cual, de acuerdo con ella, no se dice parónimamente. Por ejemplo, el honesto no se llama así a partir de la virtud. En efecto, el honesto se llama así por tener virtud, pero no parónimamente a partir de virtud. Con todo, esto no se da en muchos casos. Así pues, se llaman tales o cuales las cosas que se dicen parónimamente a partir de las cualidades mencionadas, o de cualquier otra manera a partir de ellas. Se da también la contrariedad, en lo cual, por ejemplo, la justicia es lo contrario de la injusticia, y la blancura de la negrura, y de igual manera de los demás, y de igual manera lo demás, así como las cosas que se llaman tales o cuales de acuerdo con ellas. Por ejemplo, lo injusto respecto a lo justo y lo blanco respecto a lo negro. Pero no en todos los casos ocurre tal cosa. En efecto, de lo rojo intenso, o de lo pálido, o de los colores por el estilo, no hay ningún contrario, aun siendo cuales. Además, si uno de los contrarios es cual, también el que queda será cual. Esto es evidente para el que examine las demás predicaciones. Por ejemplo, si la justicia es lo contrario de la injusticia, y la justicia es cual, también lo es la injusticia. En efecto, ninguna de las otras predicaciones encaja en la injusticia, ni lo cuánto, ni lo respecto a algo, ni el dónde, ni en conjunto, ninguna de las cosas de este tipo, a no ser lo cual. De la misma manera también en las demás cosas contrarias según lo cual, los cuales admiten también el más y el menos. En efecto, una cosa se llama más o menos blanca que otra, y una más justa que otra. Y lo mismo puede tomar incremento. En efecto, siendo blanco puede hacerse aún más blanco, pero no todas las cosas, sino la mayoría. Es, en efecto, muy dudoso si una justicia se puede decir que lo sea más que otra, y algo semejante ocurrirá con las demás disposiciones. Pues algunos discuten acerca de estas cosas, declaran en efecto que una justicia no se dice en absoluto que lo sea más o menos que otra justicia, ni una salud más o menos que otra salud, pero que con todo uno tiene menos salud que otro, y uno menos justicia que otro,
y de igual manera el conocimiento gramatical y las demás disposiciones. Pero en cualquier caso, lo que se dice de acuerdo con estas cualidades admite indiscutiblemente el más y el menos. En efecto, uno se dice más letrado que otro, y más justo y más sano, y de igual manera en los otros casos. En cambio, lo triangular y lo cuadrangular no parecen admitir el más, como tampoco ninguna de las otras figuras. En efecto, todas las cosas que admiten el enunciado del triángulo o el del círculo son igualmente triángulos o círculos, y de las que no lo admiten, ninguna se dirá que lo es más que la otra, pues el cuadrado no es en absoluto más círculo que el rectángulo. En efecto, ni uno ni otro admiten el enunciado del círculo. En resumen, si ninguno de los dos admite el enunciado de lo previamente establecido, ninguno se llamará así más que el otro. Así pues, no todos los cuales admiten el más y el menos. Ninguna, pues, de las cosas mencionadas es exclusiva de la cualidad. En cambio, lo semejante y lo desemejante se dicen solo de las cualidades. En efecto, una cosa no es semejante a otra más que en la medida en que es tal o cual. De modo que será exclusivo de la cualidad el que se diga en relación con ella lo semejante y lo desemejante. No hay que inquietarse porque alguien nos diga que, habiendo hecho una exposición acerca de la cualidad, hayamos contado en ella muchas de las cosas que son respecto a algo. En efecto, los estados y las disposiciones están entre lo que es respecto a algo. Pues en casi todas las cosas de este tipo los géneros se dicen respecto a algo. De las singulares, en cambio, ninguna. En el caso del conocimiento, en efecto, que es un género, aquello mismo que es, se dice de otra cosa, pues el conocimiento se dice de algo, de algo. De las singulares, en cambio, ninguna se dice de otra en aquello mismo que es. Por ejemplo, el conocimiento gramatical no se llama conocimiento gramatical de algo, ni el conocimiento musical de algo, sino que, en todo caso, estas cosas se pueden decir respecto a algo con arreglo al género. Por ejemplo, el conocimiento gramatical se llama conocimiento de algo, no conocimiento gramatical de algo. Y el conocimiento musical, conocimiento de algo, no conocimiento musical de algo. De modo que las cosas singulares no son respecto a algo. Ahora bien, nos llaman tales o cuales por las singularidades. En efecto, son estas las que poseemos, pues nos llaman conocedores por retener alguno de los conocimientos singulares. De modo que también las singularidades por las que se nos llama tales o cuales son cualidades, pero no son respecto a algo. Además, si acontece que la misma cosa es cual y respecto a algo, no tiene nada de absurdo que se la cuente en ambos géneros. Fin del punto 8. Punto 9. Actividad y pasividad. También el hacer y el padecer admiten contrariedad, y el más y el menos. En efecto, calentar es contrario de enfriar, y calentarse de enfriarse, y gozar de afligirse. De modo que admiten contrariedad. Y también el más y el menos. En efecto, es posible calentar más o menos, y calentarse más o menos, y afligirse más o menos. Así, pues, el hacer y el padecer admiten el más y el menos. Abre corchete. Así pues, esto es todo lo que se puede decir sobre estas cosas. Al tratar de lo respecto a algo, se ha dicho también sobre el hallarse situado, que se dice paronímamente a partir de las posiciones. Sobre el resto, a saber, el cuándo y el dónde y el estar, por ser obvios, no se dice nada más de cuanto dijo al principio. A saber, que el estar significa ir calzado, ir armado. El dónde, por ejemplo, en el liceo,
cuantas otras cosas se dijeron sobre ello. Cierre del corchete. Fin del punto 9. Punto 10. Los opuestos. Abre corchete. Así pues, sobre los géneros propuestos es suficiente lo ya dicho. En cambio, sobre los opuestos hay que decir de cuántas maneras acostumbran a oponerse. Cierre corchete. De 4 maneras se dice que una cosa se opone a otra, o bien como respecto a algo, o bien como los contrarios, o como privación y posesión, o como afirmación y negación. Para decirlo con un ejemplo, cada una de las cosas de este tipo se opone. Como respecto a algo, por ejemplo, lo doble a la mitad. Como los contrarios, por ejemplo, lo malo a lo bueno. Como privación y posesión, por ejemplo, la ceguera a la vista. Como afirmación y negación, por ejemplo, ¿está sentado? No está sentado. Así pues, todas las cosas que se oponen como lo respecto a algo se dicen aquello que ellas mismas son, de sus opuestas, o bien se relacionan de alguna otra manera con estas. Por ejemplo, lo doble, aquello que es en sí mismo, se llama doble de la mitad, y el conocimiento se opone a lo cognoscible con respecto a algo. Y lo que el conocimiento es en sí mismo se dice de lo cognoscible. También lo cognoscible, aquello que es en sí mismo, se dice respecto al conocimiento, también como su opuesto, pues lo cognoscible se llama cognoscible para algún conocimiento. Así pues, todas las cosas que se oponen como respecto a algo, aquello que son ellas mismas, se dicen de sus opuestas, o bien se relacionan de alguna otra manera las unas con las otras. En cambio, las que se oponen como contrarias de ningún modo se dicen aquello que son ellas mismas, la una respecto a la otra. Sin embargo, se llaman contrarias una de otra. En efecto, ni lo bueno se llama bueno de lo malo, sino contrario de lo malo, ni lo blanco se dice blanco de lo negro, sino contrario de lo negro. De modo que estas oposiciones difieren entre sí. En todos aquellos contrarios, tales que uno de ellos necesariamente se ha de dar en aquellas cosas en las que surgen por naturaleza, o de las cuales se predican dichos contrarios, no hay ningún intermedio entre ellos. Por ejemplo, la enfermedad y la salud surgen por naturaleza en el cuerpo del animal, y es necesario que una u otra se dé en el cuerpo del animal, bien la enfermedad, bien la salud. Igualmente lo impar y lo par se predican del número, y es necesario que uno u otro se dé en el número, bien lo impar, bien lo par. Y no hay ningún intermedio entre ellos, ni entre la enfermedad y la salud, ni entre lo impar y lo par. En cambio, en aquellos en que no es necesario que se dé uno u otro, hay un intermedio entre ellos. Por ejemplo, lo negro y lo blanco surgen por naturaleza en el cuerpo, y no es necesario que uno de ellos se dé en el cuerpo. En efecto, no todo es blanco, eso blanco o negro, y lo deshonesto y lo honesto se predican, no solo del hombre, sino de muchas otras cosas, y no es necesario que lo uno o lo otro se dé en aquello de lo que se predica, pues no todo es deshonesto u honesto, y hay algún intermedio entre ellos, por ejemplo, de lo blanco y lo negro, lo gris y lo pálido, y todos los demás colores, y de lo deshonesto y lo honesto, lo que no es ni deshonesto ni honesto. Así pues, en algunos casos hay nombre para los intermedios, como lo gris y lo pálido entre lo blanco y lo negro, y en otros casos no es fácil expresar el intermedio con un nombre, y el intermedio se define con la negación de ambos extremos, por ejemplo, lo que no es bueno ni malo, y lo que no es justo ni injusto.
La privación y la posesión se dicen acerca de la misma cosa. Por ejemplo, la vista y la ceguera acerca del ojo. Para decirlo en general, cada una de ellas se dice acerca de aquello en lo que surge por naturaleza la posesión. Entonces decimos que cada cosa está privada de las cosas susceptibles de posesión cuando éstas no se dan de ningún modo en aquello en lo que es natural que se den y cuando es natural que se den. En efecto, llamamos desdentado no al que no tiene dientes, y ciego no al que no tiene vista, sino al que no lo tiene cuando es natural que lo tenga. Pues algunas cosas carecen desde el nacimiento de vista y de dientes, pero no se llaman desdentadas ni ciegas. El estar privado de y el poseer un estado no es privación y posesión. En efecto, posesión es la vista, privación la ceguera, pero el tener vista no es la vista, ni el ser ciego es la ceguera. Pues la ceguera es una privación, y el ser ciego es estar privado, no una privación. Además, si fuera la ceguera lo mismo que ser ciego, ambas cosas se predicarían sobre lo mismo. En cambio, el hombre se llama ciego, pero de ninguna manera se llama ceguera. También estas cosas, al estar privado de y el poseer un estado, parecen oponerse como privación y posesión, pues el tipo de oposición es el mismo. En efecto, así como la ceguera se opone a la visión, así también el ser ciego se opone al tener vista. Lo que queda bajo la afirmación y la negación no es afirmación y negación, pues la afirmación es un enunciado afirmativo y la negación un enunciado negativo, mientras que nada de lo que queda bajo la afirmación y la negación es un enunciado. Con todo, se dice que también estas cosas se oponen recíprocamente como una afirmación y una negación, pues también en estas el tipo de oposición es el mismo. En efecto, así como a veces la afirmación se opone respecto a la negación, por ejemplo, está sentado, no está sentado, así también se pone el hecho que hay bajo cada una de ellas, a saber, el estar sentado, no estar sentado. Que la privación y la posesión no se oponen como lo respecto a algo es manifiesto. En efecto, aquello que es cada una en sí misma no se dice de la opuesta, pues la vista no es la vista de la ceguera, ni se dice con respecto a ella de ninguna otra manera. Del mismo modo, tampoco la ceguera se llamaría ceguera de la vista, sino que la ceguera se llama privación de la vista. Además, todo lo respecto a algo se dice respecto a cosas recíprocas, de modo que también la ceguera, si fuera de lo respecto a algo, sería recíproca de aquello con respecto a lo que se dice. Pero no es recíproca, pues la vista no se llama vista de la ceguera. Tampoco se oponen, como los contrarios, las cosas que se dicen según privación y posesión. Es evidente a partir de lo que sigue. En efecto, de los contrarios, en los que no hay ningún intermedio, es necesario que uno u otro se dé siempre en aquellas cosas en las que surge por naturaleza o de las cuales se predica. En efecto, no hay ningún intermedio entre aquellos de los que uno u otro es necesario que se dé en la cosa capaz de admitirlos, como en el caso de la enfermedad y la salud, y lo impar y lo par. En cambio, de aquellas entre los que hay un intermedio nunca es necesario que uno u otro se den en cada cosa. En efecto, no es necesario que toda cosa que pueda serlo sea blanca o negra, ni caliente o fría, pues nada impide que entre estos haya un intermedio. Además, hay un intermedio entre aquellos de los que no es necesario que uno u otro se dé en la cosa capaz de admitirlos, a no ser en aquellas cosas en las que se da por naturaleza solo uno. Por ejemplo, en el fuego, el ser caliente, y en la nieve, el ser blanca.
En estos casos es necesario que uno de los dos se dé de manera definida, y no cualquiera de ellos al azar, pues el fuego no admite el ser frío, ni la nieve el ser negra. De modo que no es necesario que uno u otro se dé en cada cosa capaz de admitirlos, sino sólo en aquellas en las que por naturaleza se da uno solo. Y entonces se da uno de manera definida y no cualquiera de ellos al azar. En cambio, en el caso de la privación y la posesión, nada de lo dicho es verdad. En efecto, ni es necesario que una de ellas se dé siempre en la cosa capaz de admitirla, pues a lo no dotado naturalmente para tener vista no se le puede llamar ciego ni con vista. De modo que estas cosas no serán de aquel tipo de contrarios, entre los que no hay ningún intermedio, ni tampoco son de los que tienen un intermedio, pues es necesario que en toda cosa capaz de admitirlo se dé, en un momento determinado, uno de ellos. En efecto, cuando haya algo dotado, ya por naturaleza para tener vista, entonces se le llamará o bien ciego o bien con vista, y no una de las dos cosas de manera definida, sino cualquiera de ellas según sea de hecho. En efecto, no es necesario que sea ciego o con vista, sino cualquiera de las dos cosas según sea de hecho. En cambio, en el caso de los contrarios entre los que hay un intermedio, nunca es necesario que se dé uno u otro en cada cosa, sino solo en algunos casos, y entonces uno solo y de manera definida. Así que es evidente que de ninguna manera se oponen como contrario a las cosas opuestas según la privación y la posesión. Además, en el caso de los contrarios, habiendo una cosa capaz de admitirlos, es posible que se produzca un cambio recíproco, a no ser en algo en lo que se dé por naturaleza uno solo, como en el fuego, el ser caliente. En efecto, también lo sano puede enfermar y lo blanco volverse negro y lo frío caliente. Y de lo honesto puede surgir lo deshonesto, y de lo deshonesto lo honesto. En efecto, el deshonesto, dirigido hacia unas formas de vida y unos juicios mejores, progresará, por poco que sea, en la dirección de ser mejor. Y si una vez hace un progreso, por pequeño que sea, está claro que o bien podría acabar cambiando, o bien podría ser un gran progreso. Pues cada vez se mueve uno con más facilidad hacia la virtud, sea cual sea el progreso realizado desde un principio, de modo que es verosímil que haga cada vez más progresos, y siempre que esto se produce acaba devolviéndole a uno al estado contrario, si el tiempo no se lo impide. En cambio, en el caso de la privación y la posesión es imposible que se produzca el cambio recíproco. En efecto, de la posesión a la privación se produce cambio, pero de la privación a la posesión es imposible, pues ni uno que se hubiera quedado ciego volvería a ver, ni el que fuera calvo volvería a tener cabello, ni al desdentado le saldrían dientes. Todo lo que se opone como afirmación y negación es manifiesto que no se opone de ninguno de los modos mencionados, pues sólo en estos casos es siempre necesario que lo uno sea verdadero y lo otro falso. En efecto, ni los contrarios es siempre necesario que el uno sea verdadero y el otro falso, ni lo respecto a algo, ni en la posesión y la privación. Por ejemplo, la salud y la enfermedad son contrarios, y ninguna de las dos es ni verdadera ni falsa. De igual manera también lo doble y la mitad se oponen como lo respecto a algo, y ninguno de ellos es ni verdadero ni falso. Ni tampoco lo que es según privación y posesión. Por ejemplo, la vista y la ceguera. En resumen, nada de lo que se dice sin combinación ninguna es ni verdadero ni falso. Y todo lo mencionado se dice sin combinación.
Tal cosa, sin embargo, podría parecer que acontece sobre todo en los contrarios que se dicen en combinación. En efecto, el que Sócrates esté sano es lo contrario de que Sócrates esté enfermo. Pero tampoco en estos casos es necesario que siempre una de las dos cosas sea verdadera y la otra falsa, pues existiendo Sócrates, será verdadero lo uno y falso lo otro, pero no existiendo, ambas cosas serán falsas. En efecto, ni el que Sócrates esté enfermo, ni el que esté sano son verdad, si, en definitiva, no existe el mismo Sócrates. En el caso de la privación y la posesión, en cambio, si no existe ninguna de las cosas es verdadera, pero existiendo, no siempre es verdadera una de las dos. En efecto, el que Sócrates tenga vista se opone a que Sócrates sea ciego como privación y posesión, y existiendo, no necesariamente ha de ser una de ambas cosas verdadera o falsa, pues en caso de que no tenga en modo alguno la capacidad natural, ambas serán falsas, y no existiendo Sócrates, también serán falsas ambas cosas, que tenga vista y que sea ciego. En el caso, en cambio, de la afirmación y la negación, tanto si existe como si no existe, siempre lo uno es verdadero y lo otro falso. En efecto, entre que Sócrates esté enfermo y que Sócrates no esté enfermo, si él existe, está claro que una de las dos cosas será verdadera o falsa, y de manera parecida si no existe, pues el que esté enfermo si no existe es falso y, en cambio, el que no esté enfermo es verdadero. De modo que sólo de estas cosas será propio que siempre una de ellas sea verdadera o falsa, a saber, todo lo que se opone como afirmación y negación. Fin del punto 10. Punto 11. Los contrarios. Lo contrario de lo bueno es necesariamente malo. Esto es evidente mediante la comprobación en los casos singulares, por ejemplo, de la salud la enfermedad, y de la justicia la injusticia, y de la valentía la cobardía, y de manera semejante en los demás casos. En cambio, lo contrario de lo malo unas veces es bueno y otras veces malo. En efecto, de la deficiencia, que es un mal, lo contrario es el exceso, que también es un mal, y de manera semejante, el término medio, que es un bien, es el contrario de ambos. Tal cosa, sin embargo, la verá uno en pocos casos, mientras que la mayoría lo contrario de lo malo es lo bueno. Además, en los contrarios no es necesario que, si existe uno de los dos, exista también el restante. En efecto, estando todos sanos, existirá la salud y la enfermedad no. De manera semejante, siendo todo blanco, existirá la blancura y la negrura no. Además, si el que Sócrates esté sano es lo contrario de que Sócrates esté enfermo, no cabe la posibilidad de que ambas cosas se den a la vez en el mismo. Y no podría ser que, existiendo uno de los contrarios, existiera también el restante. Pues, siendo verdad que está sano Sócrates, no será verdad que Sócrates esté enfermo. Es evidente que los contrarios surgen por naturaleza en torno a una cosa idéntica, bien en especie, bien en género. En efecto, la enfermedad y la salud surgen en el cuerpo del animal, la blancura y la negrura en el cuerpo simplemente, la justicia y la injusticia en el alma. Y es necesario que todos los contrarios estén o en el mismo género o en géneros contrarios, o que sean géneros ellos mismos. En efecto, lo blanco y lo negro están en el mismo género, pues su género es el color, mientras la justicia y la injusticia están en géneros contrarios, pues el género de aquella es la virtud, el género de esta es el vicio. Y lo bueno y lo malo no están en un género, sino que ellos mismos vienen a ser géneros de algunas cosas. Fin del punto 11. Punto 12. Una cosa se llama anterior a otra de 4 maneras. Primera, y principalmente según el tiempo, con arreglo al cual una cosa se dice más vieja y más antigua que otra, pues algo se dice más viejo y más antiguo por existir durante más tiempo. En segundo lugar, por no ser reversible y por la implicación de existencia, como por ejemplo 1 es anterior a 2, pues de que existan 2 se sigue inmediatamente que existe 1, mientras que existiendo 1 no es necesario que existan 2. De modo que la implicación de que exista el resto no se da de manera reversible a partir de 1,
y parece ser anterior una cosa tal que, a partir de ella, no se dé de forma reversible la implicación de existencia. En tercer lugar, algo se llama anterior según un cierto orden, como en el caso de los conocimientos y los discursos. En efecto, en los conocimientos demostrativos se da lo anterior y lo posterior por el orden, pues los elementos son anteriores a las figuras por el orden. Y en el caso del arte, de leer y escribir, las letras son anteriores a las sílabas, y de manera semejante los discursos, pues la introducción es anterior a la exposición por el orden. Además, aparte de lo dicho, parece que lo mejor y lo más valioso es anterior por naturaleza. La mayoría acostumbra decir que los más apreciados y queridos por ellos están antes que los demás. Este tipo es ciertamente el más raro. Así pues, todos estos son los modos en que se habla de lo anterior. Podría parecer también que, aparte de los mencionados, hay otro tipo de anterior. En efecto, entre las cosas reversibles, según la implicación de existencia, podría verosímilmente decirse que la causa de la existencia de cualquier otra cosa es anterior por naturaleza. Que hay cosas de este tipo es evidente. En efecto, el que exista un hombre es irreversible, según la implicación de existencia, con el juicio verdadero acerca de ello, pues si existe un hombre, es verdadero el juicio en el que decimos que existe un hombre, y viceversa. Pues si es verdadero el juicio en el que decimos que existe un hombre, existe un hombre. Pero el juicio verdadero no es en modo alguno causa de que se dé el hecho, mientras que el hecho parece de alguna manera la causa de que el juicio sea verdadero. En efecto, por darse o no darse el hecho, es por lo que el juicio se llama verdadero o falso. Así que una cosa se dirá anterior a otra de 5 maneras. Fin del punto 12. Punto 13. Lo simultáneo. Simultáneo se dice, sin más y principalmente, de aquellas cosas cuya realización tiene lugar al mismo tiempo. En efecto, ninguna de ellas es anterior ni posterior. Estas se llaman simultáneas según el tiempo. Son simultáneas por naturaleza todas las cosas reversibles según la implicación de existencia, ninguna de las cuales es en modo alguno causa de la existencia de la otra, como en el caso de lo doble y la mitad. En efecto, estos son reversibles, pues al existir lo doble existe la mitad, y al existir la mitad existe lo doble, y ninguno de ellos es causa de la existencia del otro. También las cosas procedentes por división del mismo género en mutua oposición se llaman simultáneas. Se dice que proceden por división en mutua oposición las cosas que se dan en una misma división, por ejemplo, lo alado respecto a lo pedestre y lo acuático. En efecto, estas cosas proceden por división en mutua oposición siendo del mismo género, pues el animal se divide en estas cosas, en lo alado, lo pedestre y lo acuático, y ninguna de ellas es anterior o posterior, sino que parecen ser simultáneas por naturaleza, abre paréntesis. Cada una de estas, a saber, lo pedestre, lo alado y lo acuático, podría dividirse a su vez en especies, cierre paréntesis. Así pues, serán también simultáneas por naturaleza todas aquellas cosas que proceden de un mismo género en la misma división. Pero los géneros son siempre anteriores a las especies. En efecto, no son reversibles según la implicación de existencia. Por ejemplo, existiendo el acuático, existe el animal, mientras que existiendo el animal, no necesariamente existe el acuático. Así pues, se llaman simultáneas por naturaleza todas las cosas que son reversibles según la implicación de existencia, ninguna de las cuales es, en modo alguno, causa de la existencia de la otra, y también las que proceden por división en mutua oposición de un mismo género, pero son simultáneas sin más aquellas cuya realización tiene lugar al mismo tiempo. Fin del punto 13. Punto 14. El movimiento. Hay 6 especies de movimiento: generación, destrucción, aumento, disminución, alteración, cambio de lugar. Así pues, está claro que unos y otros movimientos son distintos entre sí. En efecto, la generación no es destrucción, ni el aumento disminución, ni el cambio de lugar. Y de la misma manera también los otros. El caso de la alteración, con todo, plantea una dificultad, a saber,
si no será en alguna ocasión necesario que lo alterado se altere según alguno de los restantes movimientos. Pero esto no es verdad. En efecto, al alterarnos, en virtud de casi todas las afecciones, o de la mayoría de ellas, esto nos sobreviene sin participar de ninguno de los otros movimientos, pues no es necesario que aumente lo que se mueve en virtud de una afección, ni tampoco que disminuya, y de igual manera en los otros casos, de modo que la alteración será distinta de los otros movimientos. En efecto, si fuese idéntica, lo alterado debería también inmediatamente aumentar o disminuir o implicar alguno de los demás movimientos, pero esto no es necesario, como tampoco lo es que lo aumentado o lo movido según cualquier otro movimiento se altere, sino que hay algunas cosas que aumentan y no se alteran. Por ejemplo, el cuadrado aumenta al incorporarle un gnomón y no queda en absoluto alterado. De igual manera también en los otros casos de este tipo. Así que los movimientos serán distintos entre sí. De manera absoluta, el movimiento es contrario al reposo. Entre los movimientos singulares, en cambio, lo contrario de la generación es la destrucción, y del aumento, la disminución. En cuanto al cambio de lugar, parece oponérsele al máximo el reposo en un lugar y, en todo caso, el camino hacia el lugar contrario, por ejemplo, el movimiento hacia abajo, el movimiento hacia arriba, y al movimiento hacia arriba, el movimiento hacia abajo. En cuanto al movimiento restante, entre los explicados no es fácil indicar cuál podría ser su contrario, sino que al parecer no tiene ningún contrario, a no ser que alguien opusiera también en su caso el reposo según lo cual, o bien el cambio hacia lo contrario de lo cual, como ocurre en el caso del cambio de lugar, con el reposo en un lugar o el cambio hacia el lugar contrario. En efecto, la alteración es un cambio según lo cual, de modo que al movimiento según lo cual se le opone el reposo según lo cual, o el cambio a lo contrario de lo cual, como el volverse blanco respecto al volverse negro. En efecto, al producirse el cambio, se altera hacia lo contrario de lo cual. Fin del punto 14. Punto 15. El tener. El tener se dice de varias maneras, o bien, en efecto, como estado y disposición, o alguna otra cualidad, pues se dice de nosotros que tenemos conocimiento y virtud, o como cuánto, por ejemplo, el tamaño que viene a tener uno, pues se dice que tiene un tamaño de 3 codos o de 4 codos, o como lo que rodea el cuerpo, por ejemplo, un manto o una túnica, o como lo que está en una parte del cuerpo, por ejemplo, un anillo en la mano, o como una parte del cuerpo, por ejemplo, una mano o un pie, o como un recipiente, por ejemplo, la medida contiene los granos de trigo o la vasija, el vino. En efecto, se dice que la vasija tiene vino y la medida, granos de trigo. Así pues, estas cosas se dice que tienen a otras como en un recipiente, o se dice el tener como una adquisición, pues se dice de nosotros que tenemos una casa y un campo. También se dice de nosotros que tenemos una mujer y de la mujer que tiene un hombre, pero el recién mencionado parece ser el modo más raro de tener. En efecto, con tener mujer no queremos significar otra cosa más que el estar casado. Quizá pueda parecer que hay también algunos otros modos de tener, pero casi todos los que se suelen decir han sido enumerados. Fin del punto 15. Fin del apartado Categorías.